Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Eduardo Andere, uno de los más importantes especialistas en educación de nuestro país. Yo recuerdo los tiempos en que el tema educativo era un tema que se veía en lugares académicos, que se discutía en escuelas, en universidades. Yo sé que ahora hemos empezado a hablar del tema educativo también en el Congreso de la Unión y hasta en las barandillas de los procesos judiciales, pero quizás esto nos da una idea de la importancia que tiene la educación. Hay quien dice que que la educación quizás no sea una condición suficiente para lograr el desarrollo de un país, pero sí es una condición necesaria. Si no tenemos una mejor educación, simple y sencillamente el país no podrá derrotar a la pobreza. El problema está en que cómo hacemos para tener una mejor educación con el sindicato que tenemos, con los maestros que tenemos, con las estructuras burocráticas de la Secretaría de Educación Pública y algo más importante, con la estructura familiar que tenemos. Eduardo Andere es licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Economía y Administración Pública de las universidades de Boston y Harvard, respectivamente, la de Economía y la Administración Pública. También es doctor en Ciencia Política del Colegio de Boston, del estado de Massachusetts, de los Estados Unidos. Ha escrito varios libros sobre el tema educativo, de hecho 8 libros sobre educación, política educativa y educación comparada. El último de ellos lo tengo aquí, La Escuela Rota, Sistema y Política en contra del aprendizaje en México. También tengo La Cultura del Aprendizaje, Hogar y Escuela del siglo XXI. Y que recuerdo, de hecho todavía Finlandia, el éxito en PISA y más allá, comienza en primaria y más atrás. Bueno, pues son algunos de los libros de Eduardo Andere. Eduardo, gracias por estar con nosotros aquí, Sergio, en la entrevista. Recientemente conversábamos del tema de la reforma educativa y me decías algo pues que parece romper con uno de los mitos que han surgido ahora. Es cuestión de tener un Instituto Nacional de Educación Educativa constitucionalmente autónomo y que aplique muchas pruebas y que se tomen decisiones con estas pruebas estandarizadas en todo el país y se mejora el nivel de educación. Y lo que tú nos dices es cuidado, eso no funciona. Sí, es un mito, es un buen mito, ¿no? Parece muy saludable, sí, parece muy y sobre saludable. eso se basa la reforma educativa. Y de los países que yo he visitado para hacer análisis comparado, no conozco ningún país que tenga una institución de ese tamaño, ¿no? Que inclusive tiene capacidad de ir por encima de la misma autoridad educativa, de la SEP, para regular y dar directrices no solo de la evaluación, sino de acuerdo con la exposición de motivos de la reforma. No me digas que estamos creando un monstruo como hemos creado con algunas otras instituciones. Estamos creando una institución muy grande para el tamaño del tema, ¿no? Sí. Tenemos temas mucho más importantes que hacer evaluación educativa. Evaluación educativa es muy importante, pero es más importante educar bien para que cuando hagas la evaluación salgan bien evaluados, ¿no? Es más importante educar bien que Exacto. hacer buenas evaluaciones Exacto. educativas. Esto no quiere decir, me imagino, que la evaluación no tenga un papel. No, por supuesto, es parte del proceso, digamos. Sobre todo cuando la evaluación es formativa, diagnóstica, reflexiva, ¿no? Déjame plantearte, sabemos que estamos en muy mal nivel de educación, lo sabemos no solamente por la prueba de PISA, lo sabemos porque vemos el nivel de los graduados universitarios de prepa, de secundaria, de primaria de nuestro país, lo vemos constantemente. Y lo peor de todo es que parece que nos estamos quedando estancados o incluso que estamos yendo para atrás. La cobertura se ha ampliado del sistema educativo. Sin duda. Pero, por ejemplo, yo veo un país como Corea que tenía un nivel de analfabetismo superior al 80% en los años 50 y 60 y hoy son de forma consistente considerados de los mejores estudiantes del mundo, de los mejores sistemas educativos. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué hemos hecho mal nosotros? ¿Es cuestión de cultura? Es cuestión de cultura, es un poco cuestión de cultura, es cuestión de historia, es cuestión de instituciones, ¿no? Yo he visitado tanto Finlandia como Corea, ¿no? Que son dos de los grandes países que son en de éxito la OECD, educativo. de la OECD es la quiniela ganadora, ¿no? Están casi empatados. Pero están ahora Shanghai y Hong Kong, pero sí, son ciudades. Son ciudades, exactamente, y no son miembros de la OECD. En la quiniela también está la República Checa, que a propósito, que a propósito estaba yo viendo cifras y no está entre los países que más gastan, al contrario, gasta bastante poco en educación. Y tampoco logra colarse al hit parade de los
los grandes países con desempeños, digamos, en los 5 primeros lugares. Ahí estarían miembros de la OECD, estarían Finlandia, estaría Corea, estaría Nueva Zelanda, Canadá, Australia, algún otro de los países nórdicos. A ver, pero la República Checa, digamos, está por arriba del promedio, pero no está hasta arriba. ¿Qué han hecho países como Corea, como Finlandia, como Canadá, de hecho, que pues tiene un sistema educativo muy superior al de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos tiene un nivel de ingreso superior? Y un nivel de gasto superior. Así es, ¿no? En educación, efectivamente. Bueno, no hay una fórmula, ¿no? No hay una receta, hay ingredientes, ¿no? Que tomas de aquí y de allá. Primera ¿no? decepción, yo pensé que era muy fácil, nos dabas la fórmula y ya teníamos mejor educación. De hecho, en el año 2004 yo inicié una búsqueda de esa fórmula alrededor del mundo y visité 19 países. Tu libro de educación comparada, ¿verdad? El libro sobre cómo es la mejor educación en el mundo. Ahí hablamos de ese libro. Y estaba yo en búsqueda del Shangri-La de la educación y mi primera decepción fue que no lo pude encontrar. No hay fórmulas. No hay fórmulas, tienes ingredientes aquí y allá. Finlandia es un tema de cultura, de historia, de instituciones, ¿no? Corea, Japón, Hong Kong, Singapur, es un tema de una cultura muy acendrada en favor del esfuerzo, ¿no? El trabajo, el esfuerzo son valores supremos para estas culturas, ¿no? Entonces no es tanto un tema de instituciones, no es tampoco un tema de historia de socioeconómica o socioeducativa, sino es un tema de una cultura como hábito de esfuerzo y de trabajo acendrada en todos los niveles o en todas las capas sociales. Podrás no tener televisión, podrás no tener diversión, pero un aspecto de honor para la persona, la familia y la comunidad es en dónde estudian los jóvenes, qué resultados obtienen y a dónde llegan, ¿no? Entonces, existe un tema muy interesante en los análisis de estadísticas. ¿No tenemos esta cultura nosotros? ¿No buscan las familias también que sus hijos estén en las mejores escuelas posibles y se enorgullecen si tienen buenos desempeños? Bueno, si nos vamos a comparaciones culturales, cuando les preguntamos a los adultos de los diferentes países, en este caso, por ejemplo, Corea y México, y les preguntamos cuál es el valor más importante o si el trabajo es un valor muy importante, los coreanos son los que dicen que es el más importante y los mexicanos dicen que es importante, pero no tan importante como los coreanos, en el porcentaje de mexicanos que responde. Y cuando preguntamos cuál es el valor más o de los valores más importantes en la vida, el mexicano dice que el descanso es el valor más importante. Entonces tenemos una imagen de espejo, ¿no? entre la cultura coreana y la cultura mexicana. A un joven que se le entrevistó sobre por qué estudias tanto, ¿no? ¿Qué es lo que haces para obtener estos resultados? Dice, bueno, pues yo estudio, trabajo, me esfuerzo, ¿no? Y derramaré lágrimas de sangre hoy, pero de alegría y descanso mañana, ¿no? Y nosotros sí tenemos la oportunidad de irnos a la fiesta, de ocultarnos en las máscaras de Octavio Paz, ¿no? Si leemos a Octavio Paz. Sí, lo dice él, ¿no? Lo dice claramente, ¿no? El mexicano es fiestero, ¿no? Pero además dice eso, que el grado del subdesarrollo, lo dice en el laberinto de la soledad, el subdesarrollo de México está medido por el dispendio de las fiestas. Exactamente, y el grito, y nos escondemos nuestra tristeza y nuestra alegría. Entonces, sí, no tenemos una cultura proclive, ¿no? Sí decimos que estudiamos tanto como los coreanos en las encuestas que hace la OECD para el examen PISA, ¿no? Recuerdo claramente la del 2003 en la prueba de matemáticas. Se les preguntó a los estudiantes participantes de los países participantes cuántas horas dedicaban al estudio dentro y fuera de la escuela, ¿no? Y el país que dice que más estudia, los niños del país que dicen que más estudian dentro y fuera de la escuela son los mexicanos. ¿En serio? Inclusive sobre los coreanos. Y los que dicen que menos estudian
dentro o fuera de la escuela son los finlandeses. Entonces obtienen los mejores resultados con muy poco esfuerzo. O dicen que muy poco esfuerzo. Sí. ¿No? Y los mexicanos a lo mejor exageran el grado de estudio que dicen O tener. exageran y disimulamos o mentimos, lo cual no creo. Por eso es una hipótesis de que muchos jóvenes mexicanos tendrían que mentir, o realmente dicen que estudian pero no aprenden. O sea, estamos dedicando tiempo a estudiar. También he visto tus trabajos. También gastamos bastante en términos de nuestro Producto Interno Bruto. Gastamos más que muchos países de la OCDE en materia educativa, pero no con los mismos resultados. No con los mismos resultados. Hay 3 mediciones de ácido, digamos, para tratar de comparar gasto educativo, que lo platico yo con detalle en la escuela rota, para tratar de relacionar gasto educativo con resultado. Y las 3 mediciones son: ¿qué tanto gastas como economía en educación? O sea, tu porcentaje del PIB dedicado a la educación. Y nosotros estamos alrededor de lo que gasta la OECD y Finlandia, que es 6%. ¿No? En términos del ingreso... Corea gasta menos, ¿no? Corea gasta un poco menos, sí, y Japón gasta un poco menos. En términos del gasto como porcentaje del PIB, nosotros estamos un poco arriba que el promedio de la OECD. En términos del gasto público destinado a la educación, o sea, qué tanto del gasto educativo absorbe el gasto total público, nosotros estamos en el segundo lugar más alto de la OECD, con alrededor de un 23% de todo el gasto público, cuando el promedio de la OECD es del 13%. Y la última prueba de ácido sería el gasto por estudiante. Ahí estamos por debajo del promedio. ¿Sí? Pero estos son gastos ya nominales, digamos. Este es un gasto. ¿Cuánto gastas en dólares internacionales, o sea, dólares estandarizados, por estudiante de primaria, secundaria y preparatoria? Y aquí estamos en un extremo. Nosotros estamos dentro del grupo de países que gasta poco porque somos muy pobres y somos muchos estudiantes. Y en esos países está, por ejemplo, Chile, Brasil, Turquía, la República Checa, Polonia. A mí me sorprendió que la República Checa gasta relativamente poco. Y tiene muy buenos resultados, excelentes resultados para su nivel de gasto. Por el otro lado tienes los países gastalones, digamos, que uno de los más gastalones de todos es Estados Unidos. Así es. Con $127,000 estandarizados al año. Nosotros por estudiante. 127,000 acumulados, ¿no? Sí. En todo el proceso, primaria, secundaria y preparatoria. Y nosotros debemos andar por alrededor de $25,000. Aquí tengo las cifras en la escuela rota. Y Finlandia y Corea andan alrededor de $50,000. O sea, Finlandia y Corea gastan una tercera parte, digamos. De lo que gasta Estados Unidos. Y sin embargo, con resultados mucho mejores. Exactamente. Bueno, vemos Canadá y Estados Unidos, 2 países similares en muchas cosas, utilizan el mismo idioma, son vecinos. Canadá le va mucho mejor. Sí, Canadá es un caso muy interesante en materia educativa. Tienen esquemas mucho más integradores de la educación de lo que nosotros conocemos en México o en Estados Unidos. Por ejemplo, yo conozco a profundidad uno de los sistemas educativos o de los regímenes educativos más exitosos de Canadá, que es el de la provincia de Alberta y concretamente el distrito de Edmonton, ¿no? El municipio de Edmonton en Alberta. Aquí tienen un esquema de integración, digamos, de la política educativa y de la educación. Los estudiantes pueden acudir a escuelas públicas o a escuelas privadas, pero tanto las escuelas públicas como las escuelas privadas son financiadas por el gobierno, ¿no? Entonces tienes una competencia sana públicas y privadas al mismo nivel de financiamiento. Y los mejores estudiantes de las... Es como el esquema de vouchers que se ha venido proponiendo en distintos lugares del mundo. Exacto. Nada más que es un esquema de vouchers equitativo. Todo el mundo recibe lo mismo. Eso es, el bono educativo. Es el bono educativo que le llaman. En cambio, en Chile, por ejemplo, que existe el esquema de vouchers,
No existen vouchers para las escuelas elitistas, estas se financian solas. Existen vouchers para las escuelas semiprivadas o subvencionadas que reciben un subsidio del gobierno, pero pueden cobrar colegiaturas. Y existen las escuelas municipales que no reciben vouchers, reciben nada más el dinero de gobierno, pero tienen menos apoyo financiero porque no reciben dinero privado. Entonces, las que obtienen mejores resultados son las elitistas, luego las subvencionadas y luego las municipales. En sistemas como el sueco o el finlandés o o cualquier nórdico o el canadiense, por lo menos el de Alberta, los estudiantes que van a un régimen, el católico privado o el público de Edmonton, reciben exactamente la misma cantidad de recursos. Entonces, las escuelas compiten con las mismas cantidades de recursos. Y compiten en términos de calidad, o sea, ¿cuál ofrece mejor educación? Y tú como padre, yo quiero que mi hijo vaya a esta escuela, no porque sea pública o privada, sino porque es la mejor, claro, y no me va a costar más ni una ni la otra. Claro. Y normalmente lo que sucede es que si una es la escuela de un distrito, el distrito público, comparado con el distrito público católico, abre una escuela, el distrito público católico abre la escuela de enfrente, ¿no? Para crear una competencia sana. Y entonces el dinero sigue al niño, que eso es algo que he estado yo proponiendo desde hace muchos años. En vez de que el dinero se utilice para subsidiar una estructura burocrática. Exacto. Si tú tienes el dinero en México premia escuelas con muchos maestros y castiga escuelas con muchos niños, ¿no? Debería ser al revés. El dinero debe seguir al niño. Donde vaya el niño, va el dinero, ¿no? Ahora, si tú quieres promover una escuela, un sistema de privatización o semi-privatización en México, en el mundo, para que te funcione y no te segregue a la población, los que reciben vouchers y los jóvenes que no reciben vouchers deben de recibir la misma calidad educativa y las escuelas deben de recibir la misma cantidad de recursos financieros. Cuéntanos, conociendo todos estos sistemas en el mundo, sabiendo que México es un país pobre, de hecho en algunas comunidades particularmente rurales, bueno, difícilmente la gente ha visto un libro en toda su vida o los únicos libros que han visto son libros de texto gratuitos. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos ir elevando el nivel de educación de nuestro país? Y además sabiendo que no es lo mismo la Ciudad de México que Chiapas o que la zona serrana de Oaxaca. ¿Cómo podemos ir subiendo todo sin que nos bajemos al mínimo común denominador, pero que podamos ir avanzando? Sí, primero es reconocer lo que tú dices, que tenemos unas diferencias estructurales inmensas, ¿no? No es un México, somos muchos Méxicos. Entonces no podemos tasar igual a escuelas, estudiantes y maestros diferentes. Tenemos que crear un sistema muy inteligente, multimodal, multiaplicable, multinivel, de aplicación de sistemas estandarizados, tanto de enseñanza como de aprendizaje, como de desempeño, ¿no? Tendríamos que medir no tanto entonces cómo se compara un estudiante de una zona indígena de Oaxaca con uno de la delegación Benito Juárez del Distrito Federal, sino qué tanto ha avanzado este y qué tanto ha avanzado este otro. Por supuesto, pero también tenemos que medir cuáles son sus condiciones de donde parten y qué recursos necesitan para igualarlos. No los podemos igualarlos ordenándoles que obtengan buenos resultados, porque si les ordenamos que obtengan buenos resultados a través de pruebas estandarizadas de alto impacto son pruebas que tienen efectos importantes para el estudiante, el maestro o la escuela, ¿no? Que si obtienes un buen resultado te pago esto, si tienes un buen resultado te doy este bono, si tienes un mal resultado te castigo o te cierro la escuela, como sucede en algunos distritos en Estados Unidos. Lo que sucede en el fondo van a ser dos cosas perversas, ¿no? No perversas de maldad, sino perversas de distorsión, ¿no? Por un lado, las escuelas se van a dedicar a enseñar para el examen, y entonces toda la riqueza psicológica, cognitiva y toda la riqueza de aprendizaje y enseñanza se va a centrar en preparar a contestar exámenes, principalmente opción múltiple. Y segundo, corrupción, ¿no? Trampas. Déjame decirte una de esas trampas que ya vi a través de una familia que se me acercó en una escuela pública en la Ciudad de México. Cuando llega la prueba enlace, a los niños con peor desempeño se les ordena no asistir. Y en ese momento los
los, Los de- CINDES. Así ¿no? es, los haces a un lado y entonces subes el promedio. Ahora, por otro lado, del el salón. gobierno durante varios años ha promovido esto de la política de integración, ¿no? Que integres a todos los estudiantes de lento o bajo aprendizaje y de alto aprendizaje. Y todos presentan la prueba. Entonces, escuelas que promueven esta política de integración les aplican la prueba enlace, ¿no? Y salen peor. Y salen peor. ¿No? Entonces, ¿qué haces? ¿Sigues la política de integración, pero te arriesgas a salir peor? ¿O te haces de la vista gorda, ¿no? Y a la mera hora le dices a la mamá y al papá, Mañana que no mañana traigas que un no traiga a su hijo, o organizas una visita a un museo y mandas a los niños de bajo desempeño? Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos en la entrevista. Estamos conversando con Eduardo Andere. Él es autor del libro La Escuela Rota y de muchas otras obras en materia de educación. Regresamos. Han causado asombro general las mansiones, joyas y vestuario de Elba Ester Gordillo, además de su avión privado y otros lujos. Todo eso no lo podrá lucir en el presidio donde se encuentra y podría arrepentirse de los dispendios y su arrogancia en una nación de millones de pobres. Sin embargo, esas compras fastuosas en las tiendas más caras de París, Nueva York y San Diego son peccata minuta en comparación con el daño que causó Gordillo a un gremio de por lo menos 1.300.000 maestros a quienes infundó prepotencia y holgazanería. Dejaron de ser educadores. A final de cuentas, esa fastuosidad fue edificada con cuotas de los profesores, pero ellos lo permitieron porque el Baester los enredó en los dispendios y los enseñó a ser faltistas, a no educar a los niños y a hacer plantones y marchas con el obvio propósito de no trabajar. Ese es el gran daño causado a México por la presunta maestra. Continuamos en la entrevista. Estamos conversando con Eduardo Andere. Él es especialista en educación. Está afiliado con el ITAM por una parte, también con la Universidad de Nueva York, pero hace su trabajo de investigación de forma independiente. Es doctor en ciencia política del Colegio de Boston y ha escrito varios libros sobre educación. La detención y procesamiento, el proceso judicial en contra de la maestra Elba Ester Gordillo, ¿ayuda a consolidar la reforma educativa? ¿Ayuda a que tengamos una mejor educación? Bueno, digamos, es una condición necesaria, pero no suficiente. Como ¿no? filósofo. Como Dicho filósofo. como filósofo. Sí. Digamos que has logrado quitar del camino un obstáculo, por lo menos en la percepción y en la materia de negociación. Pero todo dependerá de cuáles sean las condiciones que se generen a través de la política educativa, tanto de Estado como de gobierno, para generar liderazgos mucho más representativos y democráticos de todos los sindicatos en México, ¿no? Y esa es una sola parte. La otra parte es la política educativa, que no tiene que ver tanto con la relación con el sindicato. Hay mucha gente que dice que el sindicato ha sido pues un obstáculo a la mejoría de la educación en México, pero también la Secretaría de Educación Pública lo ha sido, ¿no? Es una institución muy burocrática. Por supuesto, y yo siempre he sostenido que por cada plaza que presiona el sindicato, cualquier sindicato, corrupto o no corrupto, para ser contratada, hay una persona dentro del gobierno que la firma, ¿no? Y hay una nómina que maneja el gobierno que la paga. Entonces aquí lo dije en uno de mis libros, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces tenemos que arreglar también las estructuras burocráticas, tenemos que arreglar todos los quehaceres, digamos, de la implementación de la política educativa,
para lograr que los mejores maestros y los mejores directores y las mejores organizaciones escolares reciban a nuestros niños para formarlos mejor de lo que nosotros fuimos formados, ¿no? Ahora sí, lo que nos dices también es que las condiciones sociales, el que un hogar pues tenga una pobreza extrema, que difícilmente pueda alimentar a sus hijos, que no tenga libros, que no tenga pues acceso a un ambiente estimulante, siendo así, ¿no tendríamos que sentirnos pues derrotados de antemano o sí hay algo que podamos hacer? Bueno, tenemos un predeterminismo por la pobreza, ciertamente la pobreza, la segregación, la inequidad y la corrupción en casi todos los ámbitos de la cultura mexicana, hacen que los niños cuando llegan a la escuela no son educables. Un niño que llega a la escuela desnutrido, sin vocabulario, o sea, desnutrido lingüísticamente, desnutrido en temas de alimentación, golpeado y tenso, ¿no? Por razones de tensión familiar, por razones de tensión social, la pedagogía puede hacer muy poco. El niño difícilmente es educable. Pero si además de eso llegamos a la escuela con hábitos antiaprendizaje, ¿no? De la cantidad de televisión que vemos, de entronizar la diversión y la fiesta y la pachanga y la tertulia, en lugar del esfuerzo y el estudio y el trabajo, de consumir inmediatamente los beneficios antes de posponer el beneficio después del trabajo. Entonces estamos colocándonos en situaciones de poca aprendibilidad. No somos educables, no somos aprendibles y si llegamos hacia la escuela, pues el maestro puede hacer muy poco. Y si además de eso el maestro por generaciones ha sido preparado de manera muy pobre, ¿no? Con programas educativos pobres. Y además se mantiene su plaza independientemente de cualquier cosa que haga, ¿no? Exacto, sin esquemas estrictos de entrada ni abiertos de salida, como lo platicábamos el otro día. Bueno, pues entonces no tienes, por ningún lado, no tienes ningún dique a la ignorancia del país, ¿no? No tienes nada que trabaje en contra de la ignorancia del país. Entonces necesitamos, por un lado, mejorar las condiciones socioculturales, ¿no? Que tienen que ver con la cultura de la familia, educativa, social, pobreza, segregación. Por otro lado, la cultura del mexicano. Cada uno de nosotros debemos hacer un análisis personalísimo y decirnos cuántas horas de tele vemos al día, bueno, excepto la entrevista, eso sí lo tenemos que ver, pero digamos, de tele, de lo que se conoce como tele chatarra, el mexicano ve... Entre 5 y 6 horas diarias. Sí, pero vemos 10 horas de televisión por cada hora de lectura. Y la tele que vemos es tele chatarra y la lectura que leemos es lectura chatarra. Entonces, imagínate, ponderado eso, se extiende mucho más, ¿no? El mexicano entroniza, como lo decíamos antes, la diversión en lugar del esfuerzo. El mexicano vive en el ruido, le encanta el ruido, somos gritones, ¿no? Así es. Y entonces no respetamos el silencio y el silencio le gusta al cerebro porque lo ayuda a relajarse y lo ayuda a concentrarse y la concentración es el principal ingrediente de la atención y la atención es el principal ingrediente del entendimiento y el entendimiento es la principal ingrediente del conocimiento. Entonces, si no mejoramos todas esas condiciones, por un lado socioeconómicas, socioeducativas, por otro lado las de aprendizaje y la tercera, no mejoramos la atracción, o sea, la calidad de los jóvenes que entran al programa magisterial y la formación del maestro, ¿no? Por mucho que evaluemos, pues vamos siempre a decir, pues estamos mal. Y si evaluamos muy barco, pues vamos a pasar a todos, pero de manera barca, ¿no? Transatlántica. Vamos a hacer una pausa, estamos en la entrevista, estamos conversando con Eduardo Andere, él es especialista en educación, regresamos en un momento más. Los mexicanos del común deberíamos preguntarnos con toda seriedad
¿Cuál es la razón por la que en nuestro país se dan silvestres caciques del corte del Ballester Gordillo? ¿Y cuál es la parte de responsabilidad que como sociedad nos corresponde en esa constante germinación? Una de las respuestas sería, sin duda, la falta de sanción social a los políticos corruptos. Y otra, la configuración a punta de dinero de una red de complicidades al más alto nivel. En el último cuarto de siglo, Gordillo consiguió ser diputada, senadora, dirigente partidista e integrante de movimientos sociales y disque democratizadores. Todo por indolencia de ciudadanos que, pese a su fama pública, le dieron su voto. Así será imposible depurar la política. Eduardo Andere, tras hablar contigo termino deprimido porque parecería que la transformación que se requiere para tener una mejor educación es tan grande que es difícil pensar que se pueda lograr en el corto plazo. ¿Tú eres pesimista? No, bueno, yo soy pesimista, digamos, a nivel agregado, soy muy optimista a nivel personal. Y el gran mensaje es que para el aprendizaje no se requieren políticas educativas maravillosas ni grandes sistemas educativos. Requiero que mi voluntad de tomar un libro en lugar de prender la televisión. Y esa es una decisión personalísima que empieza hoy, ¿no? Y nuestra vida para efectos prácticos empieza hoy. Entonces, todo lo que hagamos de aquí en adelante es lo que va a contar para la mejora de nuestro sistema y de nuestra calidad educativa, agarrando un libro, leerlo, comprenderlo, teniendo una vida sana, haciendo deporte, conversaciones inteligentes. Eso aumenta la manifestación de la inteligencia y, por supuesto, el conocimiento. Y esa es la salida. Eduardo Andere, autor de La Escuela Rota. Gracias por esta conversación. Gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.